into this. I will just start very quickly because I believe these guys are fantastic and so much experience that they have to share. So I will take a little bit of the time. So, para todos, bienvenidos, qué gusto tenerlos a todos, qué gusto ver la comunidad creciendo, qué gusto ver familias, caras familiares y nos da mucha alegría. Hoy voy a hablar bien cortito porque realmente el tema es supremamente interesante de todo lo que vamos a aprender sobre asset management y cuál es la tendencia y qué los expertos en este tema ven y qué es lo que tenemos que aprender de esto. Yo creo que yo misma estoy aquí lista a tomar muchas notas, espero que ustedes disfruten la charla igual. Voy a empezar presentando a nuestros dos speakers y hacer un par de housekeeping. Por favor, todas las preguntas que quieran hacer, que quieran compartir con nosotros, usen el chat room para escribirlas y yo voy a hacer la tarea de tratar de resumirlas cuando encontremos puntos similares y para que también reconocer la participación de ustedes, voy a tratar de lo más posible de dar tu nombre con tu pregunta para que tú sientas que haces parte de la charla. Pero eso nos va a ayudar mucho a reducir el tiempo que podamos gastar en esto y maximizar lo mucho que podemos aprender de Alberto y de Marcelo. Entonces, con esto voy a empezar compartiendo con ustedes quiénes son nuestros invitados del día de hoy. El primero es Alberto. Bueno, aquí yo voy a cometer un muy error de mispronunciación y tú me disculpas, Alberto. Alberto Van Ort. Ok, tú me disculpas, después me corriges, pero hay una muy interesante. Alberto es el Corporate Manager de Asset Management para Lundin Mining Corporation. Tiene más de 20 años de experiencia en este tema, en el mantenimiento y la administración de activos, como también en sistemas de tecnología. Su experiencia en la industria ha estado trabajando con Kinross Golding, que realmente cuando estaba leyendo su bio me llamó muchísimo la atención. Lideró un proceso de estandarizar los procesos globales de Kinross a través de toda la organización, y Kinross es un jugador bastante importante en la industria. Es ingeniero mecánico y tiene un MBA de la Universidad de Texas en Austin. Y ahora voy a contarles un poquito más sobre Marcelo Aliendre. Marcelo es de Bolivia y ha vivido en Canadá desde el 2013. También es ingeniero mecánico con 25 años de experiencia en la industria, y él ha llevado su experiencia y su conocimiento a proyectos tan importantes, a empresas tan importantes como Barrick Gold, con Newmont, y ha estado trabajando tanto en Latinoamérica como en otros lugares del mundo. No de más, vamos a empezar en materia porque esta experiencia y este conocimiento trae a que podamos empezar una charla muy interesante en que ellos puedan compartirnos qué significa esto y cuál es la tendencia hacia dónde vamos. Y yo creo que hacia allá es la parte más importante de lo que podemos empezar. Así que vamos a empezar. Marcelo, qué gusto tenerte. Bienvenido a nuestra charla. ¿Cómo estás? Mónica y todos, muy buenas tardes o buenos días, dependiendo en qué parte del mundo se encuentran. Es un verdadero placer participar de este conversatorio. Gracias a HispanoMind por la invitación. Una cosita que puedo recalcar es que actualmente mi posición es director corporativo para Agnico Eagle, que es una de las empresas canadienses también muy importantes en el ámbito, en el rubro de la minería. Gracias por eso. Bueno, vamos a empezar. Marcelo, ¿qué es gestión de activos? ¿Qué significa esto en idioma menos ingeniero, más general, para todos poder empezar a aprender de ti y participar en la charla? Gracias, Mónica. Y creo que vale la pena aclarar. Hay algunos conceptos que definitivamente vamos a tratar de hacerlos menos técnicos, y espero que puedan entender todos, porque la gama de personas que están participando no necesariamente están en este rubro. Pero puedo comenzar diciendo que la administración de activos o el asset management es una serie de actividades que comprenden y que se sincronizan para poder hacer que los activos de una empresa o los objetos, porque trato siempre de llevarlo a la persona, que puedan realizar y materializar el objetivo por el cual han sido adquiridos. ¿Okay? Un ejemplo clásico que lo llevo nuevamente hacia el lado personal.
Cuando uno está iniciando una actividad, inclusive en la vida diaria, bueno, primero vislumbra en adquirir una casa, un automóvil, qué sé yo, y en la casa un televisor, una cocina, un refrigerador, etc. Entonces, todo ese plan de primero adquirir, ¿qué tipo de equipo te vas a adquirir? O sea, si te vas a comprar una casa, ¿qué tipo de casa vas a utilizar? ¿Vas a vivir? ¿Es una casa grande? ¿Es una casa pequeña? Entonces, uno va planificando esto y al planificar, bueno, va encontrando que la selección de esos objetos que lo van a ir utilizando, pues primero tienes que encontrar un presupuesto para comprarlos, después tienes que ver si realmente te van a ser útiles, porque no vas a tener algo que no va a necesitar o que no vas a necesitar, etcétera, ¿no? Entonces, la misma analogía se da hacia las empresas. Entonces, principalmente en el campo minero, cuando hacemos los geólogos y los mineros encuentran un yacimiento, lo primero que van a tratar de encontrar es, ok, pongamos ahora en construcción y veamos qué es lo que vamos a adquirir, qué tipo de operación vamos a tener, una operación a cielo abierto, una operación a minería subterránea, cuál es el equipo que vamos a utilizar, qué tipo de tratamiento va a tener. Entonces ahí se van estructurando, digamos, el tipo de equipo que se va a comprar, la marca, la capacidad, el rendimiento, etcétera, ¿no? Entonces, comienza por ahí y bueno, ya cuando las operaciones están en marcha, pues ahora el tema es cómo lo operas, cuál es la eficiencia que te está presentando, cómo lo mantienes. Mantener significa que el objeto, el activo, siga contribuyendo a lo que tú quieres, que siga moviendo la capacidad que tiene que mover, que siga tratando el mineral que tiene que tratar, etcétera, ¿no? Y posteriormente, todo tiene un ciclo de vida y ahí tienes el concepto de que tenemos el concepto de que todo tiene un ciclo de vida, o sea, inclusive nosotros como seres humanos. Y estos activos también tienen un ciclo de vida y ese ciclo de vida es el que se tiene que tomar en cuenta para poder encontrar el punto óptimo en cuestión de costos, en cuestión de rendimiento, en cuestión de administración como tal, incluyendo la disposición final de ese equipo. ¿Okay? Es importante, principalmente en este contexto mundial en que estamos, en que queremos realmente dejar un mundo mejor a nuestros hijos, a nuestros descendientes, pues hay que entender qué cosas, qué vamos a hacer para disponer de estos equipos en la mejor forma posible. ¿Los podemos reciclar? ¿No los podemos reciclar? Etcétera, ¿no? Entonces, eso comprende la administración de activos a muy alto, let's say, como decimos en inglés, a muy high level. Pero creo que en palabras corrientes, como tú decías, eso es básicamente la administración de activos o lo que es el asset management para las empresas y tiene una importancia tremenda porque es estratégica. O sea, no es un tema simplemente a corto plazo, es algo que tiene que tomarse en cuenta, como decía, en el ciclo de la vida, no solamente del activo, sino también en el ciclo de la vida de la mina, de la operación, etcétera, ¿no? Y es básicamente eso, Mónica. Bueno, eso está, yo creo que no mejor introducción que asociar todo esto con la nevera y la estufa de la casa y en una mayor escala realmente con lo que una mina representa. Y solamente me puedo imaginar, simplemente abriendo un poquito de espacio para Alberto, la importancia de lo que significa mantenimiento. Y más cuando estamos hablando de equipos donde muchas personas operan y donde estás hablando también de seguridad industrial, estás hablando de no parar una operación, estás hablando de la sostenibilidad del proyecto en el día a día. Entonces, si me das un espacio, Alberto, ¿cuál sería la diferencia entre la gestión de activos y el mantenimiento? ¿Cómo lo explicarías? Volvamos de nuevo a un idioma más sencillo para los que no somos ingenieros como ustedes. Estás en mute. Yes. Gracias. Okay, ahora sí, muchas gracias, Mónica, y buenos días, buenas tardes a todos. En pocas palabras diría que
gestión de activos incluye mantenimiento, pero es mucho más de mantenimiento, ¿no? El mantenimiento es una parte importante, pero la gestión de activos va más allá. Cuando hablamos de gestión de activos, como decía Marcelo, vemos todo el ciclo de vida, desde el diseño y la selección de esos equipos, la operación de los equipos, el mantenimiento y al final su disposición, ¿no? Pero en muchas compañías mineras, cuando uno habla de gestión de activos, asset management, inmediatamente dicen, habla con el mantenedor, habla con el gerente de mantenimiento, ¿no? Entonces, ha habido un sesgo, quizás históricamente, y un poco quizás originado en cómo se han organizado históricamente las operaciones mineras, ¿no? Pero creo que es importante darse cuenta de eso, ¿no? De que estamos incluyendo varios aspectos. Ahora, ¿por qué mantenimiento? Diría, en pocas palabras, porque cuando hay un problema en ese ciclo de vida, pues digamos cuando hay un problema de una selección inadecuada o cuando el equipo no es el adecuado para esa aplicación, o cuando se opera fuera de sus límites o fuera de sus explicaciones, los efectos generalmente se ven primero en el mantenimiento, ¿no? Generalmente va a ser tu gerente de mantenimiento que tiene que decirte, oye, estoy gastando mucho en mantener este equipo. Pero la pregunta es ¿por qué? Y muchas veces la fuente de esos problemas no está en el mantenimiento en sí mismo, sino está, como decía, en que esa coordinación entre la adquisición y la operación y el mantenimiento no ha existido. Entonces, lo que tratas de ganar por un lado lo terminas perdiendo en el otro lado, ¿no? Y quizás un ejemplo también que puedo poner es en el cuidado de la salud, ¿no? Igual, digamos que el mantenimiento es a la gestión de activos, lo que tu cirujano es al cuidado de la salud, ¿no? Cuando uno tiene un problema de salud, quizás uno termina en el hospital y es lo que la persona que te va a decir, oye, tienes un problema en tu alimentación, el sobrepeso, en tu forma de vida, es el médico. Pero no significa que sea un defecto en la práctica médica, quizás un problema de toda tu salud de manera holística, ¿no? Entonces, es eso importante darse cuenta, ¿no? De que no es un problema solamente del gerente de mantenimiento, sino que para gestionar esos activos tenemos que hablar con todos los que están involucrados, usando, adquiriendo, modificando esos equipos, ¿no? Y regresando un poco a lo que te decía, históricamente las compañías han tenido varios silos, ¿no? Donde, digamos, la persona de proyectos veía la adquisición y el diseño y la adquisición de los equipos y quería terminar su proyecto rápido, bajo costo. La persona que lo opera reporta por un lado, la persona que lo mantiene reporta por otro lado y a veces están compitiendo entre ellos, ¿no? Y está cada uno tratando de ahorrar dinero por su lado sin darse cuenta que lo que, como decía, ahorra en un lado, lo terminas gastando en el otro y a veces sin el beneficio para la empresa o más bien con perjuicio para la empresa cuando uno ve el costo total. Yo creo que aquí tú acabas de poner un punto supremamente interesante y es el costo-beneficio de invertir en mantenimiento. Y muy seguramente ustedes lo viven y como dices es mucho más grande y solamente lo puedo imaginar desde esta esquina de poco conocimiento y poco educada en este tema. Pero me puedo imaginar el reto que significa para ustedes buscar espacios en presupuestos y buscar atención necesaria para que la operación se mantenga con un argumento en el que muy fácil de pronto pueden cortar presupuestos. Y aquí me encantaría aterrizar a los dos en una pregunta en la que, ¿por qué es estratégico para minería? Y pensaría yo que mucho más si lo llevamos a un esquema más grande, porque hemos aprendido de proyectos que han sufrido un impacto muy, muy fuerte por la falta de mantenimiento, incluso con desastres que se pudieron haber evitado de alguna manera. Entonces, Marcelo, si tú quieres expresar, y la misma pregunta para los dos, porque estoy seguro que la experiencia de los dos nos trae a aprender de puntos diferentes. ¿Tú qué opinas, Marcelo? ¿Por qué es estratégico para minería? Mira, es estratégico porque estamos viviendo un contexto y una realidad, primero, bastante dinámica, desde todo punto de vista. El valor agregado que le puede dar a las empresas el asset management es significativo. Porque como decía Tito, si haces una mala selección del equipo, las repercusiones van a ser a lo largo de toda la vida de la mina y no solamente en un corto tiempo.
Entonces, es estratégico porque abarca lo que decía al principio, un tiempo largo. Entonces, es algo que realmente como ingenieros, como financieros, independientemente de qué rama, qué rol te toque llevar en la empresa, es importante tener esta sinergia, este trabajo en equipo para poder determinar cuáles los activos que mejor se necesitan, ¿no? Entonces, como tú decías, la reputación de la empresa, tu valor en el mercado, la empresa de las acciones, etcétera, se ven reflejadas en cuán eficiente eres en administrar esos activos para que tu empresa tenga el beneficio correspondiente y puedan tener o cumplan lo que el mercado espera, porque ahora la competencia es sumamente grande. Por ejemplo, nosotros estamos en el mercado del oro y no solamente tenemos que competir ahora con empresas del mismo rubro, sino inclusive en el mercado ahora estamos que Bitcoin, o sea, hay un montón de cosas que al final nos permiten, digamos, trabajar en el hecho de que tenemos que tener bastante cuidado al respecto. No sé si tal vez Beto tiene algo más que acotar, pero desde mi punto de vista ese es el tema estratégico. Sí, gracias, Marcelo. Voy a poner un poco de números y es algo que cualquiera de ustedes en la compañía donde trabajan, si trabajan en una compañía minera, pueden averiguar y confirmarlo. Pero si ustedes preguntan cuánto se gasta en activos, en adquirir, en mantener los activos, van a encontrar que es un número muy grande. La minería es una de las industrias que más invierte y más gasta en activos. ¿Okay? En caso de cobre u oro, digamos, hard rock mining, o sea, de minas de materiales, digamos, duros, mi rule of thumb puede ser de 20 a 30% del costo total de operar la mina se gasta en solamente mantener los equipos andando, ¿no? Adicionalmente, todos los años uno está invirtiendo en renovación de equipos, porque hay equipos que duran quizás 10, 15 años, 20 años, entonces en un momento uno empieza a renovar esos equipos. Eso se ve como gasto de capital, pero en realidad uno no está aumentando la capacidad de la mina, uno solamente está, digamos, renovando los equipos que llegaron al final de su vida, ¿no? Ese costo es probablemente más alto del que uno tiene en combustibles o explosivos. O sea, si uno ve los números y los compara, va a ver que son uno de los costos más grandes que se tienen en la mina. Y es más, eso es solamente lo que uno gasta. La pregunta es cuándo también uno recibe. Cada hora que un equipo principal no está operando, estás hablando de miles de dólares de utilidad que no se está aprovechando, ¿no? Entonces, estos números son realmente importantes y a veces personas que trabajan dentro de minería a veces no los han visto, no han conocido la importancia en cuanto a cuánto se gasta y cuánto se recibe gracias a esos activos, ¿no? La buena noticia es que es algo que se puede manejar y se puede optimizar. Y hay muchas cosas que se pueden hacer para optimizar esos activos, desde lo que hablamos, ¿no? Desde la selección y operación adecuada, el mantenimiento adecuado, o sea, enfocarse en el costo total del ciclo de vida, no solamente en pedazos de ese ciclo de vida. También en prevenir las fallas, prevenir los problemas, y ahora tenemos muchas tecnologías que nos ayudan a eso, el monitoreo de condiciones, los equipos, optimización de las prácticas operacionales, optimización de los ciclos de mantenimiento, ¿no? Y si uno hace todas esas cosas, también va a poder alargar el tiempo de vida de esos equipos, lo que va a significar a largo plazo también una menor reinversión para mantener la misma capacidad, ¿no? Entonces, poniéndolo por ese lado de números, se convierte pues, en uno de los focos en cuanto a costos y utilidad y producción de que uno puede trabajar en optimizarlos. Puedo ver, realmente es muy interesante cómo la mentalidad de proteger, invertir bien y mantener se ve en activos tan valiosos como ustedes lo están describiendo y va muy cercano a la sostenibilidad y la calidad de esto.
Marcelo hacía un punto interesante sobre la competencia y normalmente uno no pensaba, yo nunca había pensado en que Bitcoin y las nuevas tendencias que se están desfilando no necesariamente sean inmediatamente, pero sí es competencia que hace que la industria esté en más presión. Bueno, yo voy a invitar a todos ustedes a que escriban preguntas porque ya tengo una pregunta aquí de alguien que ya nos compartió. Me encantaría saber quién lo hubiera escrito para dar tu nombre y fomentar la charla en la parte 2 de este encuentro. Pero vamos a terminar con las preguntas que teníamos nosotros para despertar en ustedes más inquietudes. Y el espacio en el que Alberto ahorita estaba compartiendo en cuanto el mantenimiento y la visión de largo plazo en cómo se puede cuidar. ¿Cómo ustedes ven que se relaciona la gestión de activos con la planeación alrededor de sostenibilidad en la industria? ¿Qué tan cercano está el concepto el uno al otro? Y realmente en campo, en la experiencia de ustedes, se está empezando a ver esa interacción entre sostenibilidad y el área de ustedes. ¿Quién quiere empezar para responder? Bueno, mira, como decía un principio, el vínculo que tiene la administración de los activos con la sostenibilidad de la empresa es crucial, ¿no? Especialmente ahora que vemos que, por ejemplo, los vehículos eléctricos están teniendo más presencia, que queremos disminuir nuestros gases de emisión para precisamente disminuir el impacto ambiental. Y todas estas, todos estos temas juegan un papel recontra importantísimo en la sostenibilidad de la empresa y cómo vamos a poder manejar en un futuro cercano todos estos equipos activos que tenemos para poder cumplir con esos objetivos no solamente como empresa, sino como seres humanos, ¿no? O sea, es importante tener en consideración todo esto porque de hecho que el valor de nuestras empresas va a mostrar cuán eficientemente estamos llevando y cuán seriamente estamos llevando este tema, que es importantísimo. Esto requiere también nuevos conocimientos. Esto va a requerir que las personas adquieran habilidades que hasta el momento no las teníamos. El mantenedor, por ejemplo, va a necesitar desarrollar nuevos conocimientos para que puedan enfrentar esos desafíos. Entonces, la sostenibilidad no solamente va por el activo como objeto, sino también como persona, como medio ambiente. Entonces, todos esos vínculos van cerrándose y uniéndose para poder llevar adelante una estrategia que es la que va a permitir que una empresa sea exitosa en el tiempo, y eso básicamente se vincula a lo que llamamos sostenibilidad. Estamos queriendo cambiar un poco el concepto de lo que es la minería y principalmente con personas como ustedes en este foro. Es importantísimo de que el mensaje quede claro, que podamos ser los embajadores de poder llevar adelante que la minería no es una industria mala, no es una industria que contamina. Si realmente somos serios en esto, tal como lo estamos siendo, pues es algo que podemos convivir con ello. Excelente, gracias Marcelo. Alberto. Sí, yo le agregaría, sí, gracias. Yo agregaría que cuando hablamos de sostenibilidad tenemos que quizás pensar de manera similar a la que lo hacemos con seguridad, ¿no? De que la sostenibilidad no es responsabilidad solamente de una persona en el área del medio ambiente. La sostenibilidad es algo que involucra a todos, ¿no? Entonces, muchos de los temas los que hablamos en sostenibilidad pasan, como decía Marcelo, por la gestión de activos, que vienen desde ahorros de energía. Ahora se habla mucho de introducción de vehículos eléctricos también por los temas de emisiones. Pero cada una de esas tecnologías también tiene nuevos retos y nuevos requerimientos, diferentes formas de administrarlos, diferentes retos en cuanto a la protección o seguridad también. También en la parte hasta con las comunidades, el entrenamiento y la interacción que uno tiene con las personas que trabajan dentro de las áreas de operación y mantenimiento es parte de la sostenibilidad, ¿no? De la educación que uno proporciona, de los beneficios que uno proporciona. Inclusive, dentro de la parte de medio ambiente, en la medida que tenemos minas que ya tienen muchos años operando
y tienen infraestructura que ya se vuelve antigua, también vienen unos aspectos muy importantes en la protección de eso, ya sea por corrosión, sea por desgaste, donde pueden haber casos que si no son bien administrados a largo plazo pueden inclusive generar accidentes ambientales y grandes daños a las comunidades, ¿no? Entonces hay que pensar de que todas esas cosas también pasan por tener una gestión de activos adecuada Sí, dentro de la compañía. Y creo que el punto que ustedes resaltan ahorita, voy a integrar dos preguntas. Los participantes hoy están activos, entonces voy a tratar de hacerlo más efectiva. Tenemos dos preguntas que son del mismo tema, entonces la voy a integrar en una es Melissa y el otro es Bertrand. Muchas gracias por participar en el chat. Y la integración de la pregunta es, ¿qué indicadores o qué KPIs son los más relevantes que ustedes utilizan para medir la gestión de activos en minería? Entonces, no sé cuál de los dos quiere atender esa duda. Es muy buena pregunta. O sea, creo que los KPIs y las métricas van a diferentes niveles de las organizaciones, ¿ok? Y es importante entender lo que decía en algún momento a Tito o Beto, de que al final todos estamos en esto. Entonces, si voy hacia el lado del técnico en el piso, va hasta no repetir trabajo, la eficiencia en las herramientas. Por ejemplo, vamos más arriba, la disponibilidad, el tiempo medio entre fallas, hay una serie de métricas, pero creo que la más importante al final es tu costo por hora, tu costo por tonelada, tu costo total de lo que significa. Y ahí entra el concepto en inglés, lo que llamamos el total cost of ownership, que es básicamente tu costo, el costo que es el que le cuesta a una empresa desde la adquisición hasta la disposición del activo. Eso es lo más importante y eso se va a ver reflejado en lo que en algún momento Tito decía, el benchmarking, en la competencia, en tratar de demostrar y mostrar de cuán eficientes somos en administrar nuestros equipos. Sí, así es. Yo diría que no hay un solo KPI, sino que son varios que tienen que mantenerse balanceados, ¿no? Uno de los temas que discutía recientemente en trabajo era que hay diferentes costos que uno tiene que ver, ¿no? Y se balancean. A veces uno dice que es mejor tener un bajo costo de mantenimiento, pero al mismo tiempo le pregunto, ¿no? Bueno, si tienes un bajo costo de mantenimiento, quizás lo que va a pasar es que también tienes una menor vida de los equipos. Entonces, tu costo de reposición va a subir, ¿no? Entonces, cualquier KPI tiene que ser balanceado y tiene que darte la figura de las diferentes áreas de la compañía para tratar de mantener el balance entre todas. Sí, y aquí ahorita, precisamente que están hablando de los costos, sale una pregunta de Antonio. La voy a leer porque no voy a pretender entenderla porque no es mi área de especialidad, soy bien respetuosa. Dice, buenos días. En vuestra experiencia, ¿se ha realizado un seguimiento, una evaluación del costo total de compra de los activos más importantes proyectados versus el real? ¿Hay brechas significativas? ¿Qué recomendaciones o experiencias pueden compartir al respecto? Bueno, sí, definitivamente lo que decíamos a un principio, si la selección misma se hizo con un criterio no muy apropiado, las consecuencias, las brechas van a ser demasiado altas. Personalmente yo he tenido varias experiencias de esas en las que no necesariamente el equipo fue el apropiado. Y también la dinamicidad de la mina hace de que generalmente viene y dice, esta es la capacidad del equipo, ok, entonces viene el ingeniero de minas y le dice, ¿sabes qué? Ponle más, necesitamos mover más, necesitamos hacer más, o sea, y a veces ese tipo de decisiones tiene una repercusión bastante elevada, ¿no? Entonces, tratamos de cerrar esas brechas, principalmente tratando de ver que las asunciones durante un estudio de factibilidad
en el que se desarrolló la selección del equipo y demás cuestiones, pues tengan que coincidir, y tanto la aplicación como las prácticas de mantenimiento van a hacer de que esas brechas sean mínimas. Por eso la importancia principalmente de lo que significa mantenimiento en el activo, en la administración de activos. Listo. Alberto. Sí, de acuerdo. Esa revisión de cuál es el rendimiento real que se está obteniendo comparado con lo que se proyectó, creo que es muy importante y que muchas veces no ocurre, ¿no? Es algo en lo que, bueno, recientemente en mi caso hemos empezado a hacer esas revisiones para ver, mira, hace varios años cuando se diseñó esta ampliación de la planta o esta modificación, se asumió que se iba a invertir tal cantidad en los equipos, que la producción o la recuperación iba a poder subir en tanto por ciento, que el costo operativo va a subir en tanto, que el costo de mantenimiento adicional va a ser en tanto. Y 3 años después uno se empieza a dar cuenta de que quizás los números no cuadran, ¿no? Y entonces creo que las empresas tienen que tener esa disciplina de hacer esa revisión. Así como al final de una parada de planta uno siempre se sienta y hace una revisión de cuáles son las lecciones aprendidas y qué cosas se puede hacer mejor para la siguiente vez. Es importante hacer lo mismo con los proyectos. Es más difícil porque a veces ya el grupo de proyectos se desbanda, pasan a otros proyectos, a otras compañías, y ya después de 1 o 2 años la gente está tan metida ya en lo que está ocurriendo en ese mes que a veces se olvida regresar y hacer esa sesión de lecciones aprendidas y ver, bueno, qué ocurrió, llegamos o no llegamos a tener los resultados que se esperaban y por qué. Aquí precisamente Nicolás escribe una nota muy interesante. Dice, me gustaría saber cuál es el principal desafío que enfrentaron los panelistas al momento de iniciar el proceso de gestión de activos. ¿Cuál fue ese desafío que cada uno vivió en su propia historia? Es una muy buena pregunta. No quiero abarcar mucho porque estamos casi al filo ya de la, pero en mi experiencia, el mayor desafío fue el hacer de que las organizaciones trabajen con un solo objetivo. O sea, el romper los hilos, el cambiar la cultura, fue y siempre ha sido el principal desafío de cualquier profesional, porque la administración de activos no es una disciplina solamente. Es, como decía, es un sinnúmero de actividades que al final hace de que se rompan silos, se rompan paradigmas y tratemos de apuntar para un solo punto. Listo. Alberto, sí. Alberto, y con esto ya cerramos. Sí, lo mismo, hacer que en cada área entiendan cuál es el impacto que tiene sobre la otra. Y agregaría un caso más. Para mí ha sido muchas veces difícil empujar a las personas a que salgan del corto plazo, ¿no? Porque sobre todo cuando uno va, digamos, de corporativo y uno va a hablar con las faenas, el gerente local está preocupado de su presupuesto para este quarter, de repente su presupuesto para este año. Y dice, mira, el presupuesto es tanto, yo quiero hacerlo en este presupuesto, rebajarlo, y están muy enfocados en eso, ¿no? En ese corto plazo. Y a veces hay que empujar en la conversación, bueno, quizás estás ahorrando en este año, pero ¿qué va a pasar en los siguientes años, ¿no? ¿Y qué pasa con el presupuesto de la otra área que está a tu lado? Porque también lo estás afectando. Y a veces la primera impresión es, bueno, no sé, eso no es mi responsabilidad, yo soy gerente de esa área solamente. Entonces, ver cómo haces esas áreas de responsabilidad y esos incentivos a las personas es importante, ¿no? Y a veces uno tiene que hablar 1 o 2 niveles más arriba para empezar a decirle, mira, no puedes empujar a tu gente a que solamente baje costos en su área porque empiezan a pasar estas distorsiones, ¿no? Entonces, bueno, resumiendo, esa visión muy local y muy de corto plazo, que hay que darles algunos otros incentivos o otras medidas, otras formas de recompensar a los gerentes para que su visión empiece a cambiar. Excelente. Bueno, yo creo que esto estuvo súper interesante, mucho aprendido, muchas preguntas sin respuesta, pero seamos seguros que ahorita tenemos el espacio y por favor maximicen el conocimiento y la oportunidad que nos presentan Marcelo y Alberto. Sé que Alan nos va a mandar a esta parte en la que todos nos conocemos. La verdad, muchas gracias por unirse a la charla del día de hoy y si no los veo en un ratito, un abrazo a todos, muchas gracias y gracias Marcelo y Alberto, excelente. ¿Listo? Gracias, Mónica. Gracias. No, así. Gracias a ustedes.